Entonces, el día de hoy vamos a regresar a la segunda subdivisión de la parte 3, que es lo más importante para mí. Antes, la primera parte era consentir a mi esposo, pero después lo más importante para mí es amar a mis hijos. Y vamos a ver de qué se trata. Amar a mis hijos. La autora menciona que el tema de la maternidad es tan amplio y nosotras lo sabemos también porque yo creo que todas las que estamos aquí, Dios nos dio el privilegio de ser madres, es tan amplio y que no puede abarcar tanto. Pero entonces ella escogió el primer aspecto que es amar a mis hijos. ¿Y qué dice ella en cuanto a esto? Nos lleva en un orden desde cómo pensábamos cuando éramos patojas, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes o cuando éramos ya jovencitas, pero mirábamos a los bebés y bueno, ¿cómo pensábamos o nos imaginábamos que era la maternidad hasta antes de ser adultos y entrar a esa aventura? Me gustaría escucharlas. ¿Qué pensábamos que era? ¿Cómo era? Ay, tener un bebé. Sería, ay, ¿qué pensábamos? Que tener un bebé sería hermoso, fácil. Ajá. Ay, qué emoción. Emocionante. Emocionante. ¿En qué cosas no pensábamos? Bueno, en mi caso, en el gasto, estaba muy chavita para pensar en lo que significaba tener un bebé, en lo que costaba económicamente tener un bebé. Ajá. Tampoco creo que pensáramos en las enfermedades de los bebés. Ujú. Siempre miramos el lado romántico y nosotras como mujeres siempre vamos a atender al lado romántico. Ay, cuando yo tengo a mis bebés, yo lo voy a vestir así, así, así. Y si es niña, que sea, bueno, hasta disponemos de la vida de ellos, ¿verdad? Y hasta nos imaginábamos la parte de adultos de ellos. Aunque aquí más se refiere a quienes tienen a sus retoños que todavía están en casa, porque la escritora más que todo está escribiendo a quienes tengan hijos desde los más chiquititos, adolescentes, adultos que estén en casa y después va a ir abarcando a las que ya tenemos hijos que salieron de casa. Por eso me encanta porque ella lo toma desde un punto de vista integral. Bueno, ahora viene la otra pregunta. Yo creo que es de solo sí o no. ¿Se parecía lo que nos imaginábamos a lo que fue la realidad? No se parecía, no se parece. En mi caso, sí. Ah, bueno, miren, hay diferencias de opiniones. Y saben una cosa, lo que pasa es que ahí hay una mezcla. Viene lo romántico de, ay, tengo mi bebé, pero con la otra carga que nosotros no pensábamos. Entonces, yo pensaba que era solo así, ¿verdad? Bueno, y el no dormir, por ejemplo, y quienes no duermen, que se alteran cuando no durmieron. ¿Qué pasó? Ahí o atiende a su bebé o atiende a su bebé, pero gracias a Dios por esas bendiciones que él nos dio. Y me alegra que también esté la suegra de Azucena aquí, porque ella, imagínense, yo quiero, cuando ya le dije a ella que cuando yo sea grande, quiero ser así como ella. Y bueno, hay mujeres que admiramos, pero ¿qué cosas recordará ella de la niñez de sus niños, verdad? Hay una cosa. La escritora habla de actividades que realizábamos con nuestros hijos, pero en una forma a la cultura americana, a la cultura estadounidense. Ella habla de hacer galletitas, de hacer juegos, pero aquí en Guatemala, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo nos entreteníamos con los niños? ¿O nos entretenemos? Ya a lo chapín. ¿Cómo era que nos relacionábamos con nuestros pequeños? ¿De qué jugábamos? Y fíjense que en este momento quisiera que no puse imágenes intencionalmente porque quería que trajéramos a nuestra memoria esos momentos invaluables que vivimos con ellos. Y por eso este capítulo me encantó porque me hizo regresar y parecía una montaña rusa que a la vez es y cuando de repente la bajaba y hasta, bueno, quienes oyeron los audios y qué sintieron, pero ¿cómo nos entreteníamos con nuestros hijos chiquititos? Y uno podía salir a la calle, por ejemplo, tal vez lo más alegre era eso, salir, no estar en la casa. Exacto. Otra cosa, yo admiro a las mamás
que jugaban, y especialmente a una cuñada, recuerdo que ella jugaba y armaba la casita, la salita, las tacitas de té y cosas así. Decía yo, qué paciencia, ¿verdad? Ya vinieron las visitas y enseñaba esos detallitos. Yo no. A mí con mis hijos, como Claudia, me encantaba salir a jugar con ellos, llevármelos, brincar, jugar avión, jugar saltaburro, si alguien se acuerda todavía que era jugar saltaburro, brincar cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tuvo su manera de hacerlo. ¿Cómo nos ponen esos recuerdos? ¿Qué sentimientos nos da? ¿Qué emociones nos da? Recordar pequeños a nuestros niños. Yo recuerdo los momentos en que jugaba cuando la bañaba y le ponía trastecitos ahí en la piscinita, en la piscina donde la bañaba, jabón. ¿Verdad? Que son unos recuerdos tan lindos. Rápido pasó ese tiempo. Exactamente. Pero bueno, aquí vamos todas, tenemos recuerdos y quiero que tengan en mente las caritas de sus hijos. Y yo digo las caritas de mis hijitos, aunque ya están viejitos, pero aquí se me vienen a la mente las caras de mis nenes, por ejemplo. Y uno pues ahora da nostalgia, por eso les digo yo que empieza desde lo más sencillo, cómo amar a mis hijos. Y pues, Betsy, me gustaría escuchar, ¿cómo recuerda usted actividades con sus hijos? Y quiero hacer constar aquí que no todas las que estamos aquí nos quedamos trabajando dentro de la casa, sino que la mayoría salieron a trabajar fuera, pero aún así cuando había tiempo con ellos, ¿cómo era? Doña Betsy, quisiera compartir. Sí, yo por las tardes jugaba con ellos, me los llevaba al campito, como todos eran hombrecitos, les encantaba jugar pelota y salir en sus bicicletas. Entonces salíamos, vivíamos en una colonia muy pequeña y el parquecito estaba cerca, que precisamente una de esas tardes conocí a Esperanza. Y así pasaba el tiempo con ellos, porque como William no estaba, yo me dedicaba a sacarlos. ¿Verdad? Bueno, miren, cada una realizó diferentes actividades. En una forma, bueno, aún siendo de la misma nacionalidad o estando aquí en un mismo grupo, cada uno es diferente. Hay algo. La escritora no está diciendo que solo esa sea la tarea. Nuestra tarea es mucho más grande y la misión es, como padres, enviar a nuestros hijos al mundo como jóvenes que tengan el Espíritu de Dios. Y no es que lo anterior sea malo. Junto con eso, ya va esa forma de amar a nuestros hijos. Dios dejó una misión desde la que todos sabemos en Mateo 28, ¿verdad? Y nos tocó formar a nuestros hijos o nos toca formar a nuestros hijos como flechas en manos del guerrero, dice el Salmo 127:4, o en manos del valiente, dice la versión 1960. Y nuestra responsabilidad como de amar a nuestros hijos es que son enviados al mundo para cumplir las tareas para lo que Dios las creó. Y parece mentira que mediante estas actividades que llevábamos con ellos chiquitos, ya lo estábamos haciendo. Entonces, la resolución de amar a mis hijos es formar a mis hijos en justicia, pero no en la justicia mía, ni en la justicia de la Corte Suprema, en la justicia de Dios. Nos imaginamos en algún momento que jugar con ellos así, ya los estábamos preparando para cumplir con esta misión. Solo queda que cada uno sabe sí o no. Y entonces, esta resolución no fue o no va a suceder o no sucedió sin nuestro aporte. A la distancia, ¿no? No importaba la cantidad de tiempo, la calidad de tiempo, pero tuvimos que estar involucradas, tenemos que estar involucradas con ellos. Definitivamente, y eso no es negociable, nosotras decidimos hacerlo. La vida está hecha de muchas decisiones, de las más pequeñitas hasta lo que no nos imaginamos, pero claro que con la ayuda de Dios en este caso. Esa resolución de formar hijos en justicia sin la ayuda de Dios no se puede, pero tiene que ser algo intencional. No es, bueno, e intencional no quiere decir que solo se quede en intenciones.
porque dice un dicho que el camino al infierno está lleno solo de intenciones. Es tener la intención y cumplir y hacer y poner en práctica como el hacerlo con la ayuda de Dios. Bueno, ahora ¿por qué? Porque viene otro aspecto. Nuestros hijos desde pequeños, así como nosotros, que fuimos chiquititos y lindas y saber cómo éramos, ¿verdad? Fuimos creadas, venimos con tendencias naturales, carnales, pero nosotras somos los instrumentos para ayudarnos a poner su mirada en Jesús. Hay una cosa que me llamó la atención de la autora y es el aspecto del verdadero amor, pero ella pone antes otra característica y yo nunca había pensado en eso. Debido a que ya los niños venimos, porque todas fuimos niñas, ¿verdad? Venimos con esas tendencias naturales y necesitamos de que algún día nos encaminaran a los pies de Cristo. La escritora menciona el enamoramiento y el amor por ellos. Y dice, el enamoramiento es cuando las madres, por falta de carácter, ceden a los caprichos de sus niños para no verse mal y quieren volverse amigos de ellos. ¿Han oído de esto últimamente? Me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han oído alguna vez? No, yo prefiero ser amiga de mi hija antes que ser mamá. ¿Cómo? ¿Sabes? Que yo me imagino que en el colegio te darás cuenta muchas veces de ese aspecto. Así es, padres que por evitar uno la disciplina, ¿verdad? Quieren hacerse amigos. O, por ejemplo, por falta de un papá, una mamá quiere tomar ese rol que tampoco le corresponde. O hijos mayores, ¿verdad? Que Exacto. también... Muy bien, gracias. Pero ¿saben una cosa? A mí me extrañó, no me extrañó, me sorprendió. Y la verdad es que la palabra que usa la escritora aquí es bastante fuerte. Menciona, puse yo una palabra algo fuerte y es que son pusilánimes. Que alguien le diga pusilánime a algo, ¿qué quiere? ¿A alguien qué quiere decir? Por favor, entre las maestras, entre las mamás, ¿quién es alguien pusilánime? Falto de carácter. Ajá. Falto de carácter, pero para tomar decisiones. Fíjense ustedes. Ah, no, entonces ella no puede cumplir con esta resolución de formar a sus hijos en justicia porque ella quiere quedar bien. Ella está enamorada de sus hijos y ¿cómo los va a enojar? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces aquí me encanta la escritora otra vez lo que escribe y dice, entra el aspecto importante que es el amor. Y el amor se ve mejor como la palabra lo enseña y cómo se demuestra el verdadero amor. El versículo dice, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces hay una cosa, el orden de las palabras, ¿cómo va? No hablemos solo por decirlo. De hecho, o sea, tenemos que hacerlo y en verdad practique lo que usted está diciendo. Eso es tomar la resolución de formar hijos en justicia y el verdadero amor se hace no solo diciéndoles, mira, no es bueno, mira, y más adelante vamos a ir viendo. Ah, pero es que mi mamá me dijo que me iba a castigar, pero ¿cómo no? Entonces los mismos niños empiezan o los muchachos empiezan a restar los límites, ¿verdad? Aquí se habla otra vez de que no todos queden intenciones sin poner en acción. Hablemos y practiquémoslo de palabra y en verdad, o sea, que haya congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. O otra cosa, esto abarca la tarea de transformación de vidas y muchas veces eso se deja para la iglesia y la tarea es nuestra. Nosotras como formadoras de almas tenemos que orar por nuestros hijos y seguir adelante y no cansarnos. Somos los instrumentos, como decía anteriormente, para llegar a la resolución de formar a mis hijos en justicia y para amarlos, como dice la Escritura, de hecho y en verdad. Y nuestra mayor aspiración en esta etapa de la vida debe ser madres antes que amigas. Ahora hay una cosa. Me gustaría que me contestaran, bueno, si alguien quiere, ¿verdad? Con toda sinceridad. ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Ser madres o amigas? Pues sería como combinar las dos. Excelente. Pero al principio, antes de que nuestros hijos fueran adultos, ¿qué fue lo que deseamos primero? ¿Ser madres o amigas? Ser madres. Madres. Y mis respetos para quienes dijeron ser madres.
porque no son personas pusilánimes, perdónenme, pero así está de dura la expresión, pero Dios nos ha ayudado a tener el carácter de Él, a pesar de nuestros errores, de guiar a nuestros hijos en la verdad. Ahora, miren cómo son las cosas. Esta forma de amar afecta en la forma de criar a nuestros hijos. Entonces, todas las que fuimos hijas, por ejemplo, aquí no vamos a tomar en cuenta madres. Antes de ser madres, fuimos hijas. ¿Cómo influyó en nuestra crianza el que nos hayan criado con demasiada indulgencia? ¿En alguna influyó haber sido criada con mucha indulgencia? ¿O como yo, será cómo influyó en nuestra crianza el que seamos demasiado estrictos ahora? ¿Cómo influyó en nosotros el que hayan sido demasiado estrictos con nosotros? Nos portamos mejor, ¿va? No sé, a mí en mi caso me evitó portarme mal. Ah, muy bien. ¿Y en Ingrid? Creo que la generación nuestra no fue de una crianza indulgente, sino bastante estricta con normas, ¿verdad? Exactamente. Y eso nos llevó a ser personas responsables, respetuosas, porque los límites nos cuidaron. Exactamente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido demasiada indulgencia? Saskia dio la respuesta. Porque había padres indulgentes. Sí hubo padres indulgentes en nuestra generación. Bueno, entonces de ahí vinieron muchas cosas que no fueron dentro de la voluntad del Señor. Y pues aquí se deduce que eran mamás que tampoco conocían al Señor. Por ejemplo, se decía, ay no, ya no me va a querer Dios. Y como todo el tiempo se asoció disciplina con castigo, que no es lo mismo, y con castigo físico. Entonces, si es así, ya no me van a querer. Y entonces los niños y adolescentes van probando límites desde el principio. Pero antes de seguir, lo que es el verdadero amor es que el amor se demuestra con hechos y en congruencia con nuestras palabras. Quisiera, por favor, que oigamos una alabanza, porque aquí estamos hablando de nuestros hijos en el hogar. Por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar y tu vida celebrar. No puedo esperar, no puedo esperar por estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defender
brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor. Las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán, aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno es ser tu mamá. ¿Qué les pareció el canto? Bello, lindo, Hermoso. tierno para una madre. Tierno, y saben una cosa, ella jamás dijo, voy a estar enamorada siempre de ti. Ella dijo, a defenderte de las batallas de la vida con amor, y yo siempre voy a estar. En ese canto se resumiría lo que hasta aquí hemos ido hablando. Muchas gracias. Y entonces voy a entrar a otro aspecto. Y ya vimos el verdadero amor. Ahora nos toca el papel de formadora de almas. ¿Cómo así de formadora de almas? No, no de formadora, sino de espacio formadora de almas. Porque a veces se puede malinterpretar, ¿no? Todas nacemos con almas indómitas. E indómito es algo que no puede domarse, que nos dificulta diferenciar el bien y el mal, incluyendo las de esas preciosas criaturas indefensos cachetones, nos dice el autor. Bellos. Y estoy de acuerdo con ello, pero dice la autora, detesto decírtelo, ellos están perdidos. Cristo es el único que puede evitar que sus mentes indómitas se transformen en territorio del enemigo, así como lo hizo con nosotros, en diferentes etapas, pero lo hizo con nosotros. Cristo es el único que puede doblegar sus voluntades hasta que quieran buscar lo que Dios quiere para ellos. Pero si aquí está hablando solo de ellos, ¿por qué? ¿Qué tengo yo que ver ahí? ¿Eh? Otra cosa que solo Cristo puede hacer es estabilizar sus emociones vertiginosas antes de que éstas los metan en toda clase de problemas. Aquí hablamos con algunas emociones vertiginosas por la menos, pero aquí habla de adolescentes. Así que ya las que estamos en la segunda adolescencia, esto no es para nosotras, porque está hablando de nuestros hijos. ¿Y quién no se acuerda? Yo me recuerdo que una de mis hijas empezaba a llorar y a llorar, y le decía yo, ¿qué tenés? Es que me siento incómoda. Va, llora un rato, pues. Y al rato, bueno, salí, pues. Pero hubo otras que en nuestro tiempo, como bien decía Ingrid, deja de chillar, anda, y vos tenés que seguir haciendo lo que te toca. Eso de estar llorando son cuentos. Pero gracias a Dios por la instrucción que recibimos en lo secular como en la iglesia. Ya entendemos más a estas generaciones, pero esas emociones vertiginosas las conocemos muy bien. Y que pueden meterlos en toda clase de problemas, y no vamos a mencionar los problemas porque mucho reportaje hay en cuanto a, y en la actualidad más. Y antes nos asustábamos, hoy estamos que no, solo con ayuda de Dios. Solo Dios puede despertar esas conciencias adormecidas para que el Espíritu de Dios pueda guiarlos cuando no estés cerca, cuando nosotras como mamás no estemos cerca para ayudarlos a distinguir el bien y el mal. Y si se dan cuenta, aquí ya la escritora va, como se dijera en términos de música, en crescendo. Primero habló de bebés, luego habló de niños, pero aquí ya nos está hablando de adolescentes y jóvenes. Bueno, pero no hemos llegado hasta por qué somos transformadoras de almas y cómo, ¿verdad? La principal, y quiero subrayar esto, la principal actividad de nosotras aquí como formadoras de almas es orar. Orar es la principal herramienta, la herramienta de Dios para obrar junto con el Espíritu Santo y procurar que el proceso transformador ocurra con eficacia en sus almas. Ahora yo quisiera preguntarle a Sandrita, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es ir cambiando diferentes etapas de la creación de mi hija, de mis hijos, irlos transformando
desde pequeños, hacerlos responsables, disciplinándolos, cuidando también de su corazón, de su alma, enseñándole buenos hábitos, cultura, tener un proceso con ellos hasta hacerlos personas de buena, jóvenes y adultos responsables. Hacerlo de bien. Y un proceso es una serie de procedimientos que se hacen para llegar a una meta. Entonces, porque no es algo, un proceso no es arte de magia, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Un proceso es una serie de pasos para llegar al objetivo que nosotros queremos. Y gracias, Sandrita, en la crianza de nuestros hijos se tienen que hacer estos pasos. El proceso transformador y por medio de la oración para que ocurra con eficacia en sus almas. Eso no es de la noche a la mañana. Tuvimos que empezar, bueno, yo tuve que empezar hace 43 años, pero parece que cuando empecé a ver esto, ay Señor, dije yo sí oraba, pero bueno, empecé algo tardecín, aunque no tan tarde, pero bueno, nos hace reflexionar. Y por eso digo, mantengan las imágenes de sus pequeños, porque aunque ya estemos viejitas, los vemos pequeños, y las que ya tenemos nietos, vemos esas caritas también. Es algo incomparable, ¿verdad? Y aquí dice la autora, esto abarca toda la vida, aun cuando ya no nos rodean pequeños pies, narices, ni voces. Nosotras seguimos viéndonos como socias de Dios en esta tarea. Y por eso mencioné madres y abuelas. Y le pedimos continuamente a Dios que nos revele cómo puede utilizarnos para sus propósitos en la vida de Él. Claro que sin imponer. En oración nos está mandando y que el Señor sea el que utilice esos procesos. Puede utilizarnos para sus procesos en la vida de nuestros hijos adultos. Nuestros hijos adultos van a seguir necesitando de nuestras oraciones. Ahora, de nuestros consejos van a necesitar si nos los piden. No dice aquí la autora de que nos metamos a dar consejos no pedidos. No, es para orar por ellos. Sabemos que la tarea nunca se termina del todo. Y hay consuelo. No somos las madres perfectas. Somos simplemente las mujeres que creemos que la crianza es una ocupación del reino. Y se menciona otra cosa más en el libro. La formadora de almas sabe que jamás tendrá la fortaleza necesaria para persistir en esta tarea. Solo con la ayuda de Dios. Ella misma no realiza esta travesía de transformación que intenta cultivar con diligencia en sus hijos, para que ellos conozcan a Dios y no solo conozcan de Él, porque les enseñamos a escuchar de Dios, pero ¿cómo vamos a hacer para que ellos conozcan de Dios a través de nuestras vidas? Esta mujer debe ser una que exprese gozo, que ame su palabra y que disfrute de la compañía misma de Dios. No se trata de imponer mandamientos, sino lo demostramos mediante la sonrisa y nuestro estilo de vida. Y yo siento que a veces en eso fallé con mis hijos, pero gracias a Dios no nos quedamos ahí. No. Cuán divertida puede ser esa aventura con Dios. Y la verdad es que a mí los estudios bíblicos desde 1988, que empecé a conocerlos, me enseñaron a cómo amar, que no solo cómo oyeran de Dios, sino que conocieran a Dios. Por eso es tan valioso este tiempo como mujeres. La mujer comprende que nada puede acelerar el crecimiento espiritual de sus hijos. Y a veces decimos, pero es que ya me cansé de orar. Pero si yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ¿qué he hecho? Pero Señor, pero ¿saben una cosa? El Señor nos permite comprobarlo con nuestros propios ojos. Voy a repetir esto. Comprende que nada puede acelerar el crecimiento espiritual de sus hijos, como comprobarlo con sus propios ojos. Y lo llegamos a ver, ya sea al día siguiente o así pasen 30 años, mis estimadas, Dios nos permite verlo con nuestros propios ojos. Y yo quisiera que por favor, Telmita me leyera Deuteronomio 6,
5 al 7. Recuerden que aquí estamos en el tema de la formadora de almas que nos lleva a la resolución de formar a mis hijos en justicia. Pero la escritora no solo escribe a través de la experiencia, sino que hay bases bíblicas a las que ella acude. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos diría en pocas palabras, así resumidito? María Dolores, ¿en qué momento es que debemos estar con nuestros hijos? En todo momento. En todo momento. Pero ¿saben qué? Primero vamos nosotras, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces les vamos a enseñar a ellos todo el tiempo. Y la verdad es que estaba pensando si compartía esta anécdota o no la compartía. Hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, la bajada para el puente era solo de 2 pistas. Una que salía y otra que entraba. Pero Dios me permitió tener este versículo como lema para mis hijos, ¿verdad? Con ayuda de Dios, soy imperfecta. Solo aquí en la casa me conocen y el Señor me conoce más. Pero con todo eso y que gente trabajó fuera, yo decía, Señor, yo soy la responsable de ellos. Y entonces venía yo contándoles, creo que no me recuerdo si era la historia de José. Nosotros veníamos para San Cristóbal y de repente un señor rebasó y casi venía sobre nosotros. Y se me sale, viejo burro. Ay, iba hablándoles de la palabra del Señor. Pero, y mamá, y entonces, ¿qué sigue? Ay, se me olvidó, miren ustedes, hasta la fecha, ellos recuerdan este incidente, porque yo venía en el carro y salía con aquellos y que sí tenían que hacer. Claro que a veces les salían las caboneas, no todo el tiempo fue de andar enseñándoles la palabra, ¿verdad? Hubo disciplina también, pero en eso de andar por el camino, a mí me gustaba hablarles y que ellos me contestaran y se me sale esa expresión. Y hasta la fecha lo que ellos recuerdan es esa expresión, pero ¿te acuerdas? Ya están viejitos mis hijos. Ahora otro ejemplo. Y solo estoy poniendo porque no conozco otro, el mío. Resulta que cuando se vienen a quedar los nietos aquí conmigo, a mí me enseñaron a repetir el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y estaba Juan Andrés aquí, ¿verdad? Y entonces yo enseñándole porque se iba a dormir. Pero entonces, para que me pusiera atención, yo le dije, en paz me acostaré. Y había hecho varios intentos. En paz me acostaré, y repitiéndolo, ¿verdad? Y de repente le digo yo, Salmo 4:8. Entonces le encantó. Y hasta la fecha, Nina, 4:8. Pero él sabe que esa es otra, él supo que era aprender la palabra del Señor y ahora José Eduardo lo repite y se tapa la nariz él para que uno le diga el 4:8. Así que, señoras, no hay madres perfectas. Yo creo que cada uno, si nos pusiéramos a contar anécdotas aquí, entraríamos a la nostalgia, porque la verdad es que hubo un momento que me hizo llorar, la verdad. Recordar tiempos con ellos y todo, y darle gracias a Dios. Esas cosas pasaron, gracias a Dios las disfruté, gracias a Dios porque me permitió, y pues claro que siento nostalgia, pero el cumplir Deuteronomio 6:5 al 7, cada una con el diseño que Dios le dio, ya sea con adolescentes, ya sea con adultos. Esta es la inspiración de la formadora de almas. ¿Sabe que si primero ama a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, puede enseñarles a sus hijos en forma auténtica? Y a los muchachos no se les engaña. Para ellos es muy fácil decir, mamá,
estás siendo hipócrita. Y la verdad es que, qué duro ha de ser. En forma auténtica e inspiradora hacer lo mismo. Bueno, yo veo que mi mamá ora y que ama al Señor, pues voy a ver, ¿verdad? Pero ya sabemos que nosotras tenemos un objetivo, la resolución de formar a mis hijos en justicia. Ya llevamos un proceso pensado para que ellos puedan llegar a esa meta, que es la voluntad del Señor. Hay una cosa, y me encantó de la canción también, dice, esta es una resolución a tomar. Defender un estándar, decidir que de hoy en adelante y con la abundante ayuda de Dios, sin eso no lo podemos hacer, protegeremos el termostato espiritual de nuestros hogares. ¿Y para qué sirve el termostato? A ver. Indica la temperatura de un ambiente. La regula, muy bien. Entonces, porque cuando el termostato está descompuesto, o se recalientan las cosas si se funden, o enfrían. Sirven para regular esa temperatura. Entonces, nosotras vamos a ser instrumentos de Dios donde se va a medir el termostato en nuestros hogares. Así demuestra el amor una madre a sus hijos. ¿Y saben qué? Ustedes pueden hacerlo, nosotras podemos hacerlo. No importa la edad y las circunstancias que estemos viviendo con nuestros hijos. Y esta pregunta también queda, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana con creatividad para nuestros hijos? Es decir, no es necesario que sean pequeñitos, ¿verdad? Para hacer creatividad y vamos a hacer jueguitos de nene, les vamos a poner a entortar papel, no. Pero ¿cómo podemos hacerlo con creatividad ahora que ya tenemos a nuestros retoños, creciditos, adolescentes o ya? ¿Cómo podemos ser creativas? ¿Qué cosas se nos vienen a la mente de cómo compartir con ellos al ser formadora de almas? Sin estarles diciendo tenés que temer al Señor, porque la Biblia dice así. No. ¿Qué formas creativas podemos tener? A mí se me ocurre que ir a tomar café con alguno de ellos, cada uno con su tiempo especial, o de repente salir con los 2, 3 que tengamos, ¿verdad? E ir a lo mejor solo a vitrinear, no necesariamente a comprar, ¿verdad? Porque no vamos a caer en eso. Yo les puse versículos estratégicamente pegados en la pared. Exacto. ¿Verdad? No me acordaba de eso, pero sí. Y cuando Marisabel viajó a Argentina, que estuvo un tiempo allá, le hice una serie de 30 versículos para que ellos leyeran. Esa es una forma creativa, porque así al abrir sus ojos, ellos con lo primero que se van a encontrar es con los versículos bíblicos. Y ahí está la mamá llevando a cabo su objetivo. El proceso se está realizando. Yo voy a poner esto y lo que espero es que ella lo lea todos los días y después espero que esto se quede en su memoria y espero que se recuerde de esto en el momento cuando decía la escritora, cuando no están al alcance de nuestras manos, cuando se van y nosotros ya no estamos ahí cerca. Y la palabra del Señor es así. Quiero dejar tiempo a una alabanza. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en
esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti y lo que viva dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Vamos a entrar a otro aspecto. Ya hemos visto hasta la formadora de almas y cómo Dios nos ayuda con su palabra a formar almas. Y ya vimos amar a mis hijos, el tema, y la resolución es de formar a mis hijos en justicia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Practicando el verdadero amor y no el enamoramiento, teniendo el carácter que Dios nos da para guiarnos. Y nos quedamos en que somos formadora de almas. Ahora vamos a ver la alentadora intencional. ¿Les trae algo a la mente este título? Alentadora intencional. Bueno, que vamos a animarlos a ellos en todas las etapas, pero no como una cuestión de al azar, sino con un objetivo. ¿Y saben qué se me viene cuando vino alentadora intencional? Esas se les echamos porras a ustedes, somos sus porristas. No vamos a ser porristas de ningún equipo. Vamos a ser porristas de las almas que Dios nos dio para poder guiar. Y otra cosa, no queda solo en intención, es una resolución. Yo decido y pongo en práctica animar, alentar a mis hijos. Y otra vez un pasaje bíblico y una historia bíblica. La autora comienza en esta sección hablando de Salomón, que cuando Dios le dijo que pidiera algo, él pidió sabiduría, siendo un joven, pudiendo haber pedido otras cosas, ¿verdad? Y aparte habla de otra asamblea que tuvo el rey David y en medio de una multitud donde probablemente estuviera Salomón. Y el rey David dijo de su hijo, mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia. Ay, se lo digo en público, por Dios. Él está reconociendo en algún momento las debilidades de sus hijos, pero vamos a ver qué nos dicen. Y dice la autora, por más extraño que parezca, suena como un padre moderno que le dice a su adolescente, bocón y sábelo todo. Escucha, jovencito, no sabes todo. David era franco y sincero sobre las deficiencias de su hijo. Casi parece una reprimenda pública o como decimos en buen chapín, lo estaba regañando o azareando delante de la gente. Pero este verso tiene que ver más porque muchas veces nos vamos por el enfoque negativo.
Pero este verso tiene que ver más con la frase intermedia que su padre le dijo con audacia. El único que Dios ha escogido, con todo y su falta de experiencia y su juventud. A nuestros hijos, Dios los ha escogido también, mis estimadas. Aún con las debilidades de Salomón, David afirmó lo que Dios veía en él y no lo hizo en privado, sino en público. Sin rodeo le dijo los planes y la preparación que tenía en el futuro para él. Y era la construcción del templo del Señor. Recordemos que Salomón fue el que construyó. David intentó hacerlo, pero no era la voluntad de Dios que David lo hiciera. Pero ya tenía quién lo iba a hacer y David sabía. David creía en su hijo a pesar de sus debilidades. Otra cosa, tampoco, pero esto ya es opinión personal, tampoco estaba justificando debilidades. Él estaba exaltando las características positivas que Dios había visto en él. Y era el único que Dios había escogido. David se enfocó en eso. David fue intencional con Salomón, a pesar de su inexperiencia y un muchacho propenso a cometer errores en su juventud. Esas somos las animadoras intencionales. Nada de que, sí, pues, como no hiciste aquello, pues ahora te dejo de animar. Y nos enfocamos más en lo negativo. Reconozco que a mí me pasó muchas veces. Otra vez, el ser animadora intencional, esas somos nosotras. No les decimos a nuestros hijos lo que quieren escuchar, sino que lo que necesitan escuchar. Y eso a veces duele. Ay, yo no quisiera lastimar a mi hijo, ¿verdad? Y como estoy enamorada de él, no se lo voy a decir. Dice que no pasa por alto su inmadurez, sus errores, ni sus contratiempos. No lo hace con desaprobación ni bajas expectativas. Decide moderar su sinceridad con la gracia, edificación y aliento. Hace todo lo posible por proteger el espíritu de sus hijos. ¿Qué nos decía la primera canción? Que ella iba a luchar por defenderlo. Y aquí nosotros, al ser alentadores de ellos, los estamos defendiendo para proteger las emociones de ellos, pues, sus almas, su mente, con la ayuda de Dios. No es en nuestras fuerzas. Evita la comparación con otros. Lamentablemente, en algún momento yo hice alguna comparación. Espero haber sido la única. Y aunque evita la comparación con otros, aunque las expectativas que tenían fueran otras, pero son nuestros hijos. Están en el proceso, en esos pasos para llegar a ser hijos criados en justicia. Nosotros sabemos que Dios tiene propósitos. Y Efesios 2:10. Otra vez, otra cita bíblica, porque la base de todo es la Biblia. Sabe que Dios tiene propósitos que preparó de antemano. No debemos desalentarnos ante estas cosas que son propias de la edad, pero nos desalentamos sí o no, muchas veces, seamos sinceros. Porque las cosas no llegan en el momento que nosotros pensamos o como nosotros pensamos que deben ser. Pero con ayuda de Dios debemos mantenernos alentadas o animadas y alentar a nuestros hijos para dar los pasos necesarios en este proceso para ayudarlos a encaminarse. Algo muy importante. No debemos deprimirnos ni escuchar las voces internas que nos dicen que somos malas madres. Es que, ¿qué hice mal? Es que definitivamente nadie más comete los errores que yo cometí. Y esto nos pasa desde que son pequeñitos. Pasando por la niñez, la adolescencia y cuando ya son adultos, muchas veces hay cargo de conciencia y la presión de los que nos rodean a veces no ayuda. Pero por eso debemos enfocarnos en el propósito que Dios tiene de prepararlos para las obras que Él ya tenía de antemano para nuestros hijos.
En cambio, decidamos intentar relajarnos en esta etapa. No quiere decir esto que me desentiendo. Quiero que quede claro. En cambio, decidamos relajarnos en esta etapa de la vida y recordar que nuestros hijos fueron escogidos por Dios con un propósito específico. Seguimos en el proceso. Nunca dejemos de creer que nuestra obra diligente como madre ahora proporcionará el marco para el futuro éxito de nuestros hijos. Y nuestra principal obra, hablábamos anteriormente, es la oración. También de demostrarles que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, a pesar de nosotras mismas. Y ahí es donde viene también nuestro tiempo a solas, nuestro devocional, nuestra hora quieta, como le queramos llamar. Esto es fundamental. Y sin decirlo aquí, tal como se diría en un lenguaje de iglesia, estamos discipulando a nuestros hijos. Y es la tarea que Dios nos ha dejado a nosotros, al ser las alentadoras intencionales. No vamos a permitir a nuestros hijos sucumbir ante la inmadurez o la mediocridad. No pidiendo cosas inalcanzables tampoco, sino respondiendo al desafío del propósito y el potencial que Dios les dio para cada área de sus vidas. Se dice muy bien que de los dedos de una mano, ninguno es igual y cada uno tiene una función. No querramos que nuestros varones, porque son todos varones, sean todos que se comporten igual. Y si son niñas, se comporten igual, ¿no? Dios tiene un diseño especial y un propósito especial para ellos. Y al igual que David creyó en Salomón, creamos en nuestros hijos. Y quién sabe que esta clase de aliento intencional, de echarles porras, puede hacer que un hijo de 20 que normalmente estaría atrapado en la insensatez, de la cual no parecen poder escapar, la mayoría. Escúchese que dijo la mayoría, no dice todos, porque si nosotros los ponemos en oración, ellos van a poder escapar. Y con el ánimo que les demos en el nombre de Jesús, ellos van a poder escapar. Puede ser que este muchacho alce su rostro al cielo y diga, Señor, dame sabiduría. Y eso nuestros ojos lo van a ver. ¿Cuándo? No nos dice. ¿Cómo? No nos dice. Cuando lo haga, dice, y que usted vea eso, puede estar segura de que Dios le concederá su pedido y aún más. A mí no se me olvida con esto de la alentadora intencional, cada una de nosotras tiene un lenguaje de amor que es el más dominante, por decir así. Y el de Vicente Eduardo es de palabras de ánimo. Y cuando le tocaba dirigir en la iglesia, y yo le hacía, entonces él seguía dirigiendo, ¿verdad? Entonces cuando yo le decía, le estaba diciendo con gestos que le subiera un poquito al volumen, porque a veces el sonido no estaba bien. Y bueno, él es de esa manera. Y ahí estaba yo echándole porras. Cada quien, que me diga cada una cómo le echa porras a su hijo. Yo fui la primera en decirlo. Me gustaría escuchar un ejemplo de cada uno. ¿Cómo? En los diferentes lenguajes. ¿Cómo puede cada una apoyar? Ser la porrista. Recuérdense de esas caritas y que cada uno es diferente. Recuérdense de uno que le guste. Porque, por ejemplo, el lenguaje de Cintia, el lenguaje son los regalos, ¿verdad? Entonces no podía yo ponerle un regalito allá, ¿verdad? Porque se hacía muy evidente. Y el de Marisabel es el contacto físico. Ahora, ¿con quién de sus hijos o hijas ustedes recuerdan de echarle porras cuando los han visto así desanimaditos? En el caso de Sammy es regalos también. Eso le anima mucho, le gusta. Ah, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser caros. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy desabrida. Y cuando los abrazo o algo así, ellos se emocionan. O sea, ¡ay, qué emoción! Ya ves, pero lo haces intencional y no te quedas solo con la intención. Te obligas de cierta manera a cumplir con la acción de abrazarlos. Y miren, ellos así son. Sí. Pero no te quedas con la intención. Hay que ser intencional, pero cumplir, ponerlo en práctica. Yo también los abrazo y les
hablo, sino a los que están lejos con mensajitos, así como a William ¿verdad? Fernando, cuando Ajá. tiene, le mando un mensajito y con eso. Muy bien. Aunque los hijos ya estén grandes, no importa, siempre necesitan que los alentemos. Fíjate que les digo que los amo y los abrazo fuerte. Ay, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Y me ahí gusta estamos. hacerlo. Sí. Bueno, cada uno echa porras de manera diferente. Y que sigan trabajando, haciendo bien todo su trabajo y que le pidan a Dios porque los guíe en eso. Sí. Así es. Ahora dice, recordemos algunas de las únicas características de cada uno de nuestros hijos. ¿Cómo puede utilizarlas para brindarle aliento específico? Y después dice, enumera algunos temperamentos inmaduros que normalmente te desalientan, pero ahorita no lo van a hacer, lo van a hacer despacito. Y esa lista de cosas que normalmente desalientan, la podemos poner en un lugar donde nos recuerde orar por esas cuestiones y considera a quién puedes pedirle ayuda en esta área. Solas no estamos. Viene el último aspecto, que es la administradora de disciplina. Y dice que aunque a veces no lo creamos, la impresión que causamos como familia es importante, no solo por el que dirán. Es nuestra forma, cómo son las familias. No es que vamos a, ahorita que vienen todos se van a portar bien. Ella cuenta del caso de una familia que vio que se miraban bien, muy unidos, y los hijos dispuestos a colaborar en todo, y entonces ella preguntó cómo era que lo habían logrado. La esposa respondió que habían trabajado en ese proceso desde pequeñitos, no fue a última hora. Y dice, han tenido cuidado, por supuesto, esa es otra cosa que tenemos que pensar bien, de no hacer enojar a nuestros hijos con formas inadecuadas de corrección, pero han participado en forma activa para criarlos, o hemos participado en forma activa para criarlos según la disciplina y amonestación del Señor. Nosotras tenemos que tener cuidado de no hacer enojar a nuestros hijos. A nosotros solo se nos viene de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero se nos olvida que también hay otro versículo que dice, y vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, que Dios nos ayude. También se sabe que la autodisciplina solo aparece como resultado de ser disciplinado con amor, siendo congruentes con las consecuencias que habíamos anunciado antes. Si se le ofreció que se le iba a castigar por algo, hay que cumplir, porque si no ellos no respetan los límites y saben que no tenemos carácter, venimos siendo pusilánimes. Aquí no dice específicamente cuáles son, porque estos no son recetas de cocina. Cada situación con cada madre y cada hogar es diferente. Y si se está de acuerdo con el padre, es mucho mejor, porque van a poner reglas. Y otra vez, no basta solo con la intención, es que a la hora que se tenga que poner en práctica, hacerlo. Últimamente se está dando el que los niños reclaman la privacidad, ¿verdad? Los muchachos están reclamando su privacidad, y entonces la señora Shriver menciona de una madre soltera que vivía con su hija, y pues ella le decía que ordenara su cuarto, y la niña le decía, no entres, esto es mío, es mi lugar privado, estás invadiendo mi privacidad. Miren, sin más palabras, lo que hizo la señora fue quitar las bisagras de la puerta y le dijo, está bien, este es tu cuarto, así que de aquí en adelante todo forma parte de algo y tienes que obedecer. Más adelante, cuando esta muchachita fue a la universidad, apreció lo que su mamá en ese proceso hizo por ella. Muchas veces nos cuesta lágrimas, nos cuesta enojos y todo, pero sobre todo la oración. Y esto es lo que nos ayuda en realidad con las cosas que se nos hacen difíciles. Solas no podemos hacer nada. Y después viene una lista con un costo que a veces significa ser el ogro de la casa, ¿verdad? Porque como es amor el que estamos dando, no es que estemos enamorados y vamos a permitir que salten sobre la autoridad. La administradora de disciplina está dispuesta a hacerlo porque su mayor prioridad es criar hijos, y va una lista. La lista es criar hijos responsables, respetuosos,
compasivos, considerados, humildes, abnegados, generosos y bondadosos. Sí, yo nunca me puse a pensar en esta larguita, ¿eh? Que el Señor nos ayude y hasta aquí nos da hijos y tomar la resolución de formar a mis hijos en justicia. Y entonces, al final, que sean personas con las que dé gusto estar, a la larga, es la mejor manera de ganar el corazón de nuestros hijos. Así que nos fuimos a vuelo de pájaro, aunque todavía me tardé un poco, pero la verdad es que el tema es muy amplio. El recorrido estuvo rápido, pero estuvo emocionante también. Nos llevó desde las perspectivas que teníamos desde antes que nacieran, de cuando eran pequeños, adolescentes, y hasta ahora que son adultos. Gracias por dejarme compartir esta reflexión de amar a mis hijos.